por aquello que estoy a punto de hacer. Algún día al mismo Dios le cobraré mi venganza. Lo anterior no lo escribí yo, pero me habría encantado hacerlo. Son las primeras líneas del número 39 de The Preacher de Garth Ennis y Steve Dillon. Y creo que es importante partir con las líneas de Ennis, a pesar de que este video trata sobre el dibujante Glenn Fabry, porque ambos se complementan. Los relatos de Garth Ennis no tendrían el mismo impacto y necesidad visual sin los trabajos de Glenn y viceversa. Porque bien, una sola frase de Garth podría describir de manera concisa lo que es el arte de Glenn Fabry, sin remilgos de indulgencias a lo que representa el estado más puro en el arte de los cómics. Aquí se construye un planeta de papel, se despliegan nuestras codicias y nuestras ansiedades, se nos dice cuánto hemos de llorar, cuándo hemos de votar y en quién debemos de pensar a la hora de masturbarnos. Nuevos mitos creados en el siglo XX, distribuidos gracias a la imprenta, en todo el mundo bien podrían agrandar el gigantesco rompecabezas que es la humanidad y solo volverlo más difícil de descifrar. This is from the Great Southern Trendkill. This one called Floods right here. The data is true. Don't resolve it. Death is sleeping now. Oh, guilty bless. So inviting. Everybody's smoking. Thank you very much.
Pero, ¿cómo llegamos a ese grado de evolución en las historietas? Donde ahora los protagonistas se desenvolvían en un mundo más horroroso, usando el lenguaje explícito y tratando temas sensibles en sus páginas. Me explico, a finales de los años 70, muchos cómics experimentaron un cambio. Incluso las series familiares se hicieron más duras e innovadoras, pues querían plasmar la realidad de formas que habrían resultado impensables cuando los cómics eran más opresivos. Aunque trataran seriamente temas como la adicción a la heroína o la intolerancia racial, el gremio aceptó el cambio tan drástico que se dio en la literatura que constituye los cómics. Aunque algunos, por supuesto, no estaban necesariamente bien escritos, mucho de lo que ofrecían esos cómics ya estaba muy manido y algunos, por lo menos en parte, padecían las críticas de almas bien pensantes que temían que sus hijos se convirtieran en mal leyentes. La humanidad caminaba ante el acecho de un peligro inminente. Se respiraba un aire extraño entre las grandes sociedades y sus desacuerdos. Los sueños de la tierra prometida se derrumbaban ante la confrontación de las dos grandes naciones. Todo este contexto se fue impregnando a lo largo de las generaciones que crecieron leyendo lo que esta nueva oleada de cómics tenía para ofrecer. Y los cómics eran una influencia, de eso no cabía duda alguna. Los jóvenes que sucumbieron ante esa influencia crecieron para convertirse también ellos en influyentes. Se convirtieron en escritores o directores de cine, y sin aquellos avances no habríamos tenido cómics escritos por Alan Moore. Así también le pasaría a un muy joven Glenn Fabry, que maravillado con el arte de Jack Davis en la revista Mad, intentó copiar su estilo. Luego vería el arte de Gil Payne y también le encantó y también intentó replicarlo, y así con Moebius y Richard Corben. Por propias palabras de Glenn, su estilo quedaría un medio camino entre Jack Davis, Gil Payne, Moebius y Richard Corben. Avanzando más en el tiempo, Glenn era un artista nuevo en aquellos años, extraordinariamente bien notado en sus preceptos artísticos. Durante sus años como artista emergente, Fabry se encontraba rodeado de un montón de artistas estadounidenses comportándose de manera profesional. Así que era muy difícil elegir a tipos como Glenn, que la mayoría de las veces lo encontrabas borracho. Si tenías por un lado a tipos como Brian Bolland, que venían de hacer Camelot 3000 y The Killing Joke. Entonces los gringos no pensaban siquiera en un artista como Glenn Fabry para nuevos proyectos, lo cual es irónico porque Glenn terminaría barriendo el suelo con todo el gremio de artistas norteamericanos. Pero Glenn Fabry siempre agradece al único escritor que confió en él, Garth Ennis, quien en esos momentos se encontraba escribiendo Hellblazer, pero que sin embargo detestaba lo que estaba haciendo el portadista con John Constantine. Fabry ya había hecho algunas colaboraciones con Garth para Crisis, lo cual hizo que Garth Ennis de inmediato pensara en Glenn para sustituir al portadista que tenía en ese momento Hellblazer. Así que Ennis fue con Karen Berger y le dijo: "No me gusta este artista de portada, deberías de utilizar a Glenn Fabry". Y Karen dijo: "Glenn Fabry es un borracho terrible, no puedes utilizar a Glenn Fabry, no podrá hacer nada a tiempo, estará muy enojado y tirado en el suelo vomitando". Y así fue durante 4 años en los que Garth hizo campaña para Glenn Fabry hasta que Karen Berger dio una oportunidad a Glenn Fabry. Y así fue como salió la primera versión de Hellblazer de Glenn Fabry, una portada espléndida que de inmediato se volvió popular y que abriría las puertas a Glenn Fabry, que durante más de 10 años trabajaría en revistas norteamericanas mientras se encontraba tirado en el suelo vomitando. Y finalmente, si tienen la duda del por qué el título de este video es Glenn Fabry, robots homosexuales, es porque hace algunos años Glenn trabajó con el hijo de David Bowie en un cómic que eventualmente se transformaría en una película llamada Mute, donde Glenn trabajaría en los diseños de los delfines gigantes de la secuencia inicial, así como los interiores del restaurante y, por sus propias palabras, en los robots homosexuales del filme, agregando que él es la persona a la que debes acudir si robots homosexuales es lo que necesitas. Y creo que este es el lugar perfecto para terminar. Glenn Fabry es el hombre de los robots homosexuales. Desde las cenizas de una pequeña iglesia hasta las aparatosas luces neoyorquinas, Glenn Fabry ambienta la travesía del reverendo Jesse Custer en algo mordaz y absolutamente profano. Comprendió la búsqueda de la divinidad y la tornó en algo más personal, arriesgado, traduciendo las letras de Garth Ennis en portadas dramáticas que bien hacen notar la ignorancia, las necesidades, los vicios o la dedicación de sectas extremistas de aquellos pasos tejanos.
El arte de Glenn Fabry en El Predicador es una expresión sublime de la realidad que vive un reverendo que busca a un Dios fugitivo, que no descansará hasta hacer responder por las agonías que sufre su creación. Glenn Fabry en cada portada va haciendo un preludio a las oscuridades que el lector está por experimentar. El trabajo de Glenn ya no es una profesión, sino su medio de expresión. ¿Es acaso que los personajes y situaciones que vemos en The Preacher son solo una ficción en forma de cómic? ¿O una maldad que acecha al mundo entero en la realidad? Las portadas de Glenn Fabry en The Preacher son solo una expresión de la realidad del momento. Tiene algo de western, algo de novela de detectives, algo de película de terror y algo de raro como el mismo cómic. Es un universo en sí mismo, un universo paralelo. Es cualquier cosa que uno quiere que sea y a la vez ninguna de ellas. Es el monte Olimpo de las historias crueles de los hombres del oeste con agallas. Prevalece el mito de este universo rebelde y, si debe de prevalecer, es reconfortante saber que hay artistas como Glenn Fabry que jugarán con este mito de manera tan grandiosa. El arte de Fabry es una obra única del predicador, intrigante, va directa a la línea de flotación, hace que se nos revuelvan las entrañas y el cerebro, y se manifiesta fiel a sus intenciones. No cambia ni pasa repentinamente de ser un relato de terror a ser agradable y pastelero como un cuento de hadas. Es como una serpiente que nos muerde hoy y nos morderá mañana. El arte de Fabry es como una erección en un alambre de púas, nos va a terminar atrapando. Violencia, erotismo tórrido y atmósfera negra caracterizan la obra de Glenn Fabry. En muchos aspectos, sus virtudes son idóneas para el mundo del cómic. Oído para el diálogo, talento para la concisión, narración clara y un sentido inequívoco del ritmo. Negros y tonos muertos que concuerdan perfectamente con la expresión violenta del sentido de la puesta en escena. Fabry se expresa verdaderamente a través de una estética predispuesta a la violencia. En su extenso y rico derroteo, y a través de diversas formaciones, es en una variedad amplia de matices que hallamos un ritmo constante en el pulso de Glenn. La narrativa cruda es algo que nace mecánicamente del trabajo de Fabry, y ese sentido ha brindado un brillo particularmente característico a los pliegues de la carne podrida que Glenn ha pintado en sus trabajos. Esa es la honradez que hace grande a un artista, su sencillez que al mismo tiempo hace tan compleja su obra, nutriéndola de un júbilo por almacenar una imaginativa perfecta en una hoja de papel. Proporcionando esa atmósfera callejera y sucia a las portadas sobre el dios fugitivo, Glenn Fabry logró construir y reunir de manera fabulosa la manera de invitar al lector a adentrarse a un mundo nuevo, fantástico y alucinante, que morbosea trazos agresivos y bestiales en una comunión entre una historia épica y un viaje místico, contada en imágenes impactantes, surrealistas y muchas veces hilarantes, que nacen de tierras consumadas por el asesinato y la sangre, comprendiendo a sus personajes y dibujándolos a través de sus dificultades, de su fe, de sus tragedias. La vulgaridad es la vida, el sentido más salvaje y vivo del arte. El mito del superhéroe que se ha ido deconstruyendo a lo largo de las viñetas, que se ha ido acercando a una común elevación de dimensiones estéticas que exploran lo feo y lo terrible. El rasgo más distintivo del arte de Fabry es que apunta hacia lo pasional, lo morboso, la agitación o la devoción por el dolor, la vejez o la locura. Glenn Fabry es un hombre muy emocionado por el poder creativo que se puede hallar en las inspiraciones, por las influencias, por lo mucho que se puede cambiar tu vida con una simple revista o ilustración. Ese arte latente que espera florecer en los corazones de jóvenes apasionados. Tras toda portada de historieta, hay un demonio al acecho de tu atención. Que tú no lo veas, no quiere decir que no exista.